pasamos la ofrenda? ¿Cómo pasamos la ofrenda? Yo sé, Edu, que no paras, pero acompáñame, que solamente voy a compartir unos minutos. Mira, solo Dios sabe por qué voy a compartir esto. Porque miren, 4 frases que el Señor me daba en la oración. El otro día el Marcos estuvo predicando de las parábolas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Os acordáis? Y si no, pues lo escucháis en el canal. Y fue algo increíble, maravilloso. Y en la oración, el Espíritu Santo me ha llevado a acordarme de unas parábolas. Y yo creo que ha sido porque hoy he empezado el culto diciendo que estamos en la casa de papá. Estás en la casa de papá, quédate tranquilo, descansa. Pero la oración, cuando el Señor me estaba ministrando, era por esto. En Lucas, ¿escucháis todos bien? Van a ser 15 minutos. En Lucas capítulo 15, Jesús empieza a hablar en parábolas y va a contar 3 historias que aparentemente hablan las 3 de lo mismo, pero tienen algo de diferencia. Y van a ser historias que todos sabemos. Incluso cuando quieren enseñar en la escuela dominical a los niños y les quieren contar historias de la Biblia que se les quede, todos saben el pastor que va en busca de la oveja, ¿qué? Perdida. ¿Ha visto? A que ya directamente tu mente ha pensado y ha ido el texto. Y ya tienes en mente, estoy seguro, que en tu mente ves a un pastor lloviendo, haciendo frío, buscando por los campos. Dice la Biblia que cuando el pastor se da cuenta que una de las ovejas se ha perdido, va en busca de ella, deja las 99 y va en busca, fíjate, deja 99 y va en busca de una. Y dice que hasta que no la encuentra, no vuelve. Te ama Dios demasiado, ¿eh? Y dice que cuando la encuentra, malherida, en las condiciones en las que está, dice la Biblia que la toma y se la lleva al redil. Hasta que no la encuentra, no vuelve. Porque su oveja se había perdido. Jesús habla otra parábola, seguida a esta, y habla acerca de unas monedas, de unas dracmas, que tenían que tener las doncellas, tenían que tener 10 dracmas, que tenían que ver con un compromiso de su matrimonio. Era muy importante que la doncella tuviera sus dracmas bien organizadas, cuidadas. No podía perderla. Pero la historia que nos habla Jesús da la idea de que una dracma, una moneda, se echó a perder. Ahora, seguida a esa, hay otra historia de Jesús que también tiene que ver con algo de pérdida. Y es que ¿cuántos de aquí podrían subir aquí seguro? Si yo digo, ¿qué pasaje de la Biblia sabes de memoria? Estoy seguro que el 90% o el 95%
sabría la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos saben la historia del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo pidió todo lo, Señor, a su padre, dame los bienes que me corresponden. Entonces el padre reparte la herencia. A ver, hay algo por ahí que suena. ¿Qué es eso? Eso distrae un poco. El padre reparte la herencia. Y normalmente eso se hacía cuando el padre iba a morir. Cuando el padre iba a morir, entonces tomaba a los hijos, al hijo mayor. Fíjate, imagínate que un padre tenía 3 hijos y iba a repartir la herencia. Llamaba al primogénito y le decía: el 50% de lo que tengo es tuyo. Y el otro 50% se lo repartían entre los 2 hermanos. Fíjate cómo repartían la herencia los judíos. Para el mayor, la mitad. Y lo sobrante, entre partes iguales. Pero siempre el mayor tenía la mitad. Eso se hacía cuando el padre iba a morir. Pero en este caso, el hijo menor le pide su parte. Y le dice: dámela, que yo quiero irme de aquí. Vemos como en la historia del hijo pródigo, el padre le da la parte de los bienes. Y luego me estoy reservando un detalle para el final. En este capítulo hay 3 historias. La oveja que se pierde, la moneda que la pierden y el hijo pródigo que se marcha. Parecen igual, pero no es lo mismo. La oveja se ha perdido. Por eso el pastor ha ido en busca de ella. Una pregunta: ¿quién quiere más a quién? ¿Un padre a un hijo? ¿O un pastor a un animal? Normalmente, ¿quién tiene que querer más a quién? ¿Un padre a su hijo o a un animal? Digo yo que un padre quiere más a un hijo que a un animal. En la historia que cuenta Jesús, el pastor va en busca de un animal. Pero el padre no va en busca de su hijo. Fíjate qué curioso. Si normalmente tenía que ser el padre que tenía que ir corriendo a buscar a su hijo. Y el pastor, oye, si se ha perdido la oveja, pues ¿qué vamos a hacer? Tengo 99. Ahora, la diferencia es que la oveja se ha perdido y el hijo se ha marchado. Yo voy a soltar aquí semillas, porque es un mensaje de semillas. Una cosa es que te pierdas por los golpes de la vida, por los problemas, por las circunstancias. No lo has buscado, pero la vida te ha golpeado, te ha herido tanto que te has apartado poco a poco del redil. Y cuando te has querido dar cuenta, te has encontrado como una oveja perdida, sin pastor, sin amigos, sin hermanos, sin rumbo, sin nada. Y cuando no has tenido nada, oigan, el Padre va en busca tuya. ¿Por qué? Porque te has perdido. Pero si te marchas de la casa del Padre, el Padre no irá a buscarte. Porque una cosa es que te pierdas, otra cosa es que te marches. Fíjate cómo trata Dios a la gente. Si te hieren, si te pierdes, el Señor irá a buscarte donde estés. Si te marchas porque decides disfrutar y pasártelo bien y bajar a Egipto a tener unas cuantas fiestas, papá se quedará en la casa esperándote. Yo podría hablar de la oveja que se pierde,
Podría hablar de la moneda que la pierden. Podía hablar del hijo que se marcha, pero no voy a hablar de ninguno de ellos. La Biblia, esto creo que lo dije una vez, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, eso no existía. Creo que fue en el año 1200, cuando tuvieron la genial idea, una de las Biblias, en dividirlo en capítulos y versículos. Eso fue una idea maravillosa. Pero es que luego después se les ocurrió poner títulos encima de ciertos pasajes. Eso no existe en lo original. La Biblia era todo seguido, no había capítulos, no había versículos, y uno tenía que leer. No podían decir Lucas capítulo 15, no podía, no había, no existía eso. Por eso es que los judíos, cuando se subían, ellos abrían y da igual la escritura que les tocase, era palabra de Dios, y ahí predicaban. Normalmente abrían el rollo de Isaías. Y ellos subían, imagínate, porque no tenían como nosotros todo el canon bíblico. La Torá la tenían en un solo libro, en un solo rollo. Escuchen, ¿ustedes saben lo que es eso? Tener lo que hoy equivale a los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia estaban en un rollo. Que eso, para leerlo, eso costaba mucho. ¿Qué hacían? Que tenían rollos de pergamino. Algunos libros tenían el de Jeremías, el de Daniel, tenían el de Isaías, pero era muy grande. Y lo que hacían los rabinos y los que les invitaban a leer es que cogían, lo ponían en el púlpito, lo abrían y leían. Y de la porción que leían tenían que dar una explicación. Eso se hacía en las sinagogas. Imagínate que uno subía y hacía así Isaías. Y hacían en el libro de Isaías. Claro, como no sabían nada, pues leían: se alegrarán en el desierto de la soledad y se gozarán y florecerán. Y entonces se paraban y decían una explicación. Eso era algo que te podía tocar cualquier versículo. Un día llega Jesús a la sinagoga y le dicen: te permitimos que leas. Imagínate a Jesús, sube. ¿Y qué le dan? El rollo de Isaías. Y coge el rollo de Isaías y lo pone. De lo que va a leer tiene que dar una explicación. Y él hace así. Y cuando abre las escrituras, ¡fum! Fíjate lo que tiene enfrente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes cuál explicación dio? Hoy se ha cumplido esto entre vosotros. Se bajó y se sentó. Así se leía la Biblia antes. Pero a alguien se le ocurrió dividirlo por capítulos, dividirlo por versículos, poner títulos en los pasajes. Dios desde los cielos vio, dijo: me gusta la idea, es con el fin de que entiendan mi palabra. Aprobado. Y el Espíritu Santo lo ha aprobado. Pero los títulos, eso no forma parte de la Biblia. Por ejemplo, vas a Lucas capítulo 15 y pone la parábola de la oveja perdida. Eso no es parte de la Biblia. Eso es un título que le ha puesto un hombre para que sepas que lo que vas a leer es la parábola de la oveja perdida. ¿Lo entienden? ¿Lo han entendido o no? Javi dice que no. ¿Lo explico? Cuando leyeron la historia, la llamaron la parábola del hijo pródigo. Un pródigo tiene que ver con malgastar. La idea es la palabra pródigo tiene que ver con malgastar. ¿Por qué? Porque el hijo menor malgastó.
todos los bienes. De ahí que cuando leyeron esta porción dijeron, vamos a llamarle la parábola del hijo que malgastó. Pero también podía llamarse la parábola del padre amoroso. Porque si el hijo malgastó los bienes que tenía, el padre se convirtió en una persona esencial en la historia, donde lo único que transmite es amor. También se podía llamar la historia del padre amoroso. Pero ¿sabes cómo la llamo yo a esta historia? No la llamo la historia del hijo pródigo, no la llamo la historia del padre amoroso, la llamo la historia del perdido en su casa. Y yo no voy a hablar del padre amoroso, yo no hablo del hijo menor que se marchó, voy a hablar del hijo mayor que se quedó. El hijo mayor estaba perdido en su casa. Ha sido el Espíritu Santo que yo empezara hoy diciendo, estás en la casa de papá, descansa en la casa de papá. Pero ¿cuántos hay perdidos en la casa de papá? Hay mucha gente perdida en la iglesia. Mucha gente que está en la casa de papá pero perdido, como el hijo mayor. Miren qué síntomas tiene un hijo perdido en la casa. Mire cómo acaba la historia del hijo pródigo. Entonces le dijo, hijo, siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano que era muerto ha revivido, y se había perdido y es hallado. Una pregunta: ¿entró a la fiesta? ¿Se quedó en la calle? ¿Sabes cómo termina la historia del hijo mayor? Pues no se sabe. No sabemos si entró en la casa, no sabemos si abrazó a su hermano, no sabemos si se fue, no sabemos. Porque no hay un final para él, no hay un final en la historia. Del hijo mayor no se saben los finales. Un síntoma que tiene un perdido en la casa es que no sabe su futuro. No sabe a dónde va, no sabe lo que quiere, no encuentra sentido al culto. Están aquí por estar. Vienen porque son buenos, son las 8, vamos al culto. Pero hay gente tan perdido que no tienen su futuro definido. ¿Qué pensamiento tienes como hijo en la iglesia? Mira, como miembro de la iglesia tienes unas obligaciones. Como miembro de la iglesia, mira, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios, si te arrepientes, te perdona. Ahora bájame la batería. Predicamos tanto de un Dios de amor, de amor, de amor, que nos hemos olvidado que Dios es justo y que a sus hijos los corrige, los disciplina y los azota. Como cristiano no te puedes comportar de la manera que quieras. No, estás equivocado. No, señor. ¿Hacia dónde va tu futuro? ¿A dónde quieres ir? Bueno, sabiendo a dónde vas a acabar, me lo va a decir tu comportamiento. Tienes que saber a dónde vas a acabar, a dónde quieres ir, tener un rumbo. Mira, hay gente, mira, una cosa es andar y otra cosa es pasear. El que anda tiene un lugar donde ir, el que pasea no, pasear es un deleite.
El pastor dice que le encanta pasear, dice que se va, que termina el culto y luego se coge y se marcha. Y se va a pasear, se pone sus cascos, sus coritos. Él no está andando, está paseando. Pasear es un deleite. Por eso me encanta que cuando meten a los 3 en Babilonia, los meten en el horno de fuego, calentados 7 veces más de lo normal. Dice la Biblia, no hemos metido a 3 porque hay 4. Dice la Biblia, se paseaban. No estaban andando, estaban paseándose. La diferencia entre andar y pasear es que el paseo es un deleite. Y los que estaban dentro del horno se estaban deleitando en medio de las llamas. No les quemaba. Pero hay quien, su vida cristiana se resume en estar subido en una cinta. Yo no voy al gimnasio. ¿Quién va al gimnasio? ¿Alguien va al gimnasio? Es que el cristiano no está hoy. Pero hay una cinta, ¿verdad? Y te subes y puedes caminar, andas. He andado 10 kilómetros, pero si no te has movido del lugar. Porque andas y siempre estás en el mismo lugar. Pero cuando tú tienes tu visión bien definida, que sabes a dónde vas. Mira, Dante Gebel decía, las 3 épocas importantes en la vida de un ser humano es cuando naces de nuevo y cuando averiguas para qué has nacido. El hijo, perdido en la casa, no sabe, vive sin rumbo y sin esperanza. Mira, quiero ir rápido. El perdido en la casa es un desagradecido. Padre, yo he estado toda la vida contigo y nunca has matado ningún becerro ni has hecho ninguna fiesta. ¿Y qué le dice? Hijo, si todo lo que tengo es tuyo. Pero miren, dice que nunca le había dado nada, ¿no? Mira lo que dice el verso 12. ¿Has visto cuando el hijo menor le pide? Que le dice, dame los bienes. Y el menor de ellos dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió. La Biblia, te tienes que deleitar leyendo la Biblia. Si hubiera dicho, le dio los bienes, es que se los dio a él y al hijo mayor no. Pero el padre no podía dar los bienes a uno sin dárselo al otro. Cuando repartió, le tuvo que hacer al mayor, le dijo, toma el 50% para ti. Y ahora le está echando por cara al padre, nunca me has dado nada, si ya te he dado por adelantado la herencia. Pero el que está perdido en la casa es un desagradecido. Por más que le da a Dios, no agradece nada. ¿Le has agradecido algo a Dios de lo que tienes? Hay quien vive con un corazón desagradecido. No, mira, hay un pecado que no hablamos de él y es este: no saber dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué es un pecado? Si ustedes leen Romanos capítulo 8, capítulo 1 y 2, habla de gente que tiene unos pecados terribles, que hacen pecados muy malos, hasta pecados que no se pueden nombrar. ¿Y sabes cómo empieza la decadencia? Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Alá. La decadencia más grande en la carta a Romanos comienza que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni fueron agradecidos. 10 sanó Jesús a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? 1. Solo 1 fue agradecido. ¿Te has parado a pensar lo que Dios ha hecho por tu casa?
tenido una conversación con la Celia y en una parte he dicho, ¿y yo dónde estaría? ¿Y si yo no hubiera conocido a Dios? ¿Te has preguntado dónde estarías si Dios no hubiese entrado en tu casa? Pues yo le conocí muy pronto, 15 años recién cumplidos. Pero, ¿y si yo no hubiera conocido a Dios? Yo nunca he tenido nada, pero nunca me ha faltado de nada. ¿Cómo? No lo sé. No me pidas que te lo explique. ¿Has tenido problemas? ¿Te ha faltado la paz? Muchas veces decimos, si me pasara a mí esto, a lo mejor vemos un problema de alguien. Si me pasara a mí esto, haría lo otro y haría no sé qué. Y te pasa siendo cristiano. Y no te explicas cómo te estás comportando así. Pero si tú habías pensado, si a mí me pasara lo que le está pasando al inquilino, yo haría esto, me pasa. Pero como estoy bajo la cobertura de Él, yo no sé qué hace Dios conmigo, que me invade de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Agradeces a Dios por esos momentos? El que está perdido en la casa no se para a darle gracias a Dios por lo que tiene. Alguien decía que ha pasado tanto tiempo en pedir a Dios lo que no tiene, que se ha olvidado de dar gracias a Dios por lo que tiene. Voy terminando. Mira si es un problema que haya gente perdidos en la casa. ¿Sabes lo que dijo el hijo mayor? Fíjate qué malas tripas tenía. Es verdad, es que era malo. Y ahora te voy a demostrar por qué. Le dice, padre, estás haciendo una fiesta, pero si tu hijo se ha gastado todo el dinero en rameras. Léanlo. Estás haciendo una fiesta por tu hijo, pero si ha cogido todos tus bienes y se lo ha malgastado con rameras. Pero vamos a ver, hijo perdido, ¿estabas tú con tu hermano? ¿Sabes tú en qué se ha gastado el dinero? Pero si tú no estabas con él. ¿De dónde te has sacado tú que tu hermano se ha gastado el dinero en rameras? El que está perdido en la casa vive creando chismes. Se los inventa. Se inventa pecados de la gente. Es un problema que estés perdido en la casa, porque andarás inventándote pecados a todo el mundo. No conviene que estés perdido en la casa, porque vas a ver que todo el mundo hace cosas que realmente no hace. Y el que está perdido en la casa se fija mucho en los demás. No te tienes que fijar más en los demás, pero ¿en quién te vas a fijar para que tu fe sea firme? ¿En quién? Que somos todos pecadores, que no te puedes fijar en nadie, que nadie puede ir de súper espiritual. Decía Pablo de los pecadores, el cual yo soy el primero, decía Pablo. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. Que no podemos mirar a los demás, mira a ese, mira al otro, mira al otro, mira al otro y mira al otro. Deja ya de mirar, de examinar tanto la vida de los demás. Vive tranquilo, vive sosegado, vive con paz. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Métete en tu habitación, ponte una música tranquila, luego ponte un corito y luego mírate a ti mismo.
y dile: Señor, quiero examinarme a mí. Vas a ver cuánto odio tienes, cuánto rencor, vas a hacer. Dios mío, tienes tantas cosas que solucionar en tu corazón que ya no vas a mirar a nadie. El que está perdido en la casa está perdido porque anda buscando a ver a ver el otro, a ver el otro, a ver el otro. Isaías, en el capítulo 5 de Isaías decía: ¡ay de los que mezclan bebida! ¡Ay de esos! Claro, Isaías dice la historia judía que era familia del rey Uzías. No puedes tocar al profeta porque te enfrentas con el rey. El profeta tiene cubiertas sus espaldas con el rey de Israel. Una que es profeta, si te metes con él, te metes con Dios, pero como te metas con él, te metes con el rey Uzías también. ¡Ay de los que juntan casa a casa y heredad a heredad! ¡Ay de esos! Dios os va a machacar. Y todo el pueblo así. Sale un día Isaías: ¡ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno! Como sigáis pensando así, ya verás lo que Dios va a hacer con vosotros. Todo el pueblo callado. Dice la Biblia, capítulo 6, cuando murió el rey Uzías, tiene Isaías que meterse en el templo. Y se mete en el templo, perdonar que les dé la espalda. Y cuando entra se tira de rodillas y empieza a clamar. Yo no sé qué pasó, pero el templo hizo un ¡fuf! Se abrió. Y hubo una visión. Y arrodillado, levantó Isaías la mirada y dice la Biblia: y vi un trono alto. Y vi a Dios sentado en su trono. Vi que las faldas llenaron todo el templo. Vi que todo empezó a temblar. Escuchó a los serafines decir: Santo, Santo, Santo Jehová Dios de los ejércitos. Y dice Isaías: ¡ay de mí que muerto soy! Un capítulo ha salido: ¡ay de ese, ay del otro, ay del otro, ay del otro, ay del que bebe vino, ay de los que juntan casa a casa! Cuando ha visto la gloria de Dios, ha dicho: ¡ay, pero de mí que muerto soy! Cuando tienes un encuentro con el que está sentado en el trono, no ves defectos en nadie, porque cuando te ves con él mueres. El que se encuentra con él muere. Oiga, si tienes un encuentro con Dios, morirás a tu odio, morirás al rencor, morirás a los vicios, morirás a la crítica, morirás a los pecados ocultos. El que tiene un encuentro con él se ve como que ha muerto. Dejas de ver efectos. Un síntoma de un perdido en la casa es que ve defectos en todos. Y con esto termino. Mira, voy a decir una de pasada, pero no la voy a desarrollar. ¿Sabes por qué tenía mala relación con el padre? Porque no amaba a su hermano. Cuando vino, en vez de alegrarse, se enfadó. Eso le llevó a que no entendía a su padre. Viviendo en la casa con él, y qué poco le conocía. Quilino vivió con él. Hijo, si todo lo que tengo te lo he dado, si tú me pides a mí un cordero, yo te lo doy. Si tú me pides una fiesta, yo te la hago. Pero vivió en su casa y no sabía cómo era su padre. Tan cerca de la casa, pero tan alejado de su padre. Tan cerca de la iglesia, pero que alejado de Dios. Dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué cerca de la casa, pero cuán lejos del corazón del Padre. Estás aquí para conocer a papá.
alguien dijo, no hace falta que seas popular, búscate 1, 2, 3 amigos que vean lo que tú ves, que crean lo que creas. 2, 3 amigos que sepan cuál es su visión bien definida. Yo sé lo que soy, sé lo que tengo, sé a dónde me dirijo. Dice Pablo, el ángel de Dios, al cual soy, de quien soy y al que sirvo. Lo voy a volver a repetir. Pablo dice, hablando de que se le presentó un ángel, dice, un ángel de Dios, del cual soy y a quien sirvo. Porque primero soy de él. Porque antes de servidor soy su hijo. Primero soy tuyo y luego si quieres te sirvo. Nos hemos encargado tanto en servir que nos hemos olvidado de conocer el corazón del Padre. Si le pusiéramos a Dios en balanza, ¿qué prefieres, papá? ¿Que te sirva o que te conozca? Y dice Dios, no me sirvas. Termino con esta historia que dicen que es real. Yo no sé si pasó o no pasó, pero me encanta. Solo con piano, que te va a hablar y tiene que ver mucho con el mensaje. Dice que un pastor, pero puede ser un pastor y puede ser cualquiera. Cuando yo diga un pastor, ese soy yo, ¿vale? ¿Me han entendido? En la historia del pastor se mete usted. Dice que un pastor no entendía por qué le hacían la guerra en la iglesia. Y él decía, Señor, si yo te sirvo y soy tu siervo, ¿por qué permites que me hagan la guerra? Y entonces él decidió tener un apartado de oración, pero no en su casa. Habló con su familia y dijo, voy a encerrarme en un hotel. Voy a pagarle un mes entero. Hasta que Dios no me hable, no salgo de ahí. Y se metió el pastor y empezó a buscar a Dios. Un día, hasta que tú no me hables, yo no salgo de aquí. Se levantó. Al siguiente día fue a su palabra, sus coritos, a buscar a Dios. Hasta que tú no me hables, yo no salgo de este hotel. 3 días, 4 días. Había estado un mes. No había escuchado a Dios. Porque él quería que Dios le hablase. Que le dijera, tu solución es esta. Con los que te hacen la guerra voy a hacer esto. Quería oír a Dios. Y cuando él decidió terminar, Señor, si tú guardas silencio, yo no sé por qué, mañana recogeré mis cosas y me marcharé. La última noche en el hotel no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba leyendo, estaba durmiendo cuando cuenta el pastor que sintió los que han sentido la presencia de Dios lo saben, cómo Dios te despierta. Y abrió los ojos, se le fue el sueño. Y dice que lo único que escuchó de Dios era esto: te echaba tanto de menos, pequeño mío. Lo único que le dijo Dios: te echaba de menos. Se dedicó tanto en servir que sirvió en la casa de Dios y se olvidó del Dios de la casa. El hijo que está perdido en la casa viene al culto, ofrenda, está para todo, pero se ha alejado del corazón de papá. Como no te, mira, de verdad, no quiero que me responda. ¿Tienes un tiempo de oración a solas? ¿O solo le buscas aquí en el culto y ya está? ¿Esta es tu vida de oración? ¿Crees que un hijo de Dios, su vida de oración se puede resumir en 20 minutos de culto? A la palabra. ¿Cuántas veces al día vas a la palabra? ¿Cuántas? Pesa en balanza. Si tu vida en el tiempo del día pecan más que horas, ya te has contestado a ti mismo.
Si alguien está perdido en la casa, si alguien de los que nos ven por internet está perdido en la casa, la Biblia dice que Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él está aquí para recuperarte. Y recuerda que como hijo de la casa tienes unas obligaciones. Como hijo del campo del ángel tienes unas obligaciones con tu pastor. ¿Me han escuchado bien? Como miembro de la iglesia, porque si eres miembro es porque eres hijo. Tienes unas obligaciones con tu pastor. Someteos a vuestros pastores y orad por ellos, porque son como los que han de dar cuentas por vosotros. No sabéis lo que es la responsabilidad de un pastor, no lo sabemos todavía. Hasta que Dios no inviste con un manto de pastor, eso se vive. Eso no se estudia, eso se vive. ¿Verdad, Pillo? Pillo, ser pastor se vive, ¿a qué no se estudia? No puedes estudiar para ser pastor, eso no se estudia. Ya no se estudia, eso se vive. Tienes unas obligaciones con tu pastor, tienes unas obligaciones con tu iglesia. El que no está perdido, ofrenda. El perdido ni ofrenda, porque como no le interesa la casa, las paredes, pues que se caigan si quieren. Ya está. ¿Hay para pagar al pastor? No, pues que se las apañe. Ah, pues muy bien. ¿Pero qué clase de hijo eres? Porque el que es hijo y no está perdido tiene unas obligaciones. Bíblicamente, podríamos aquí hablar doctrinalmente de todas las obligaciones que tiene un hijo de Dios entre hermanos. Tienes que cuidar de esto. Pero es que Dios no quiere mi dinero. Ya, pero la luz se paga con euros. Silénciame un momento esto. ¿Está muteado? ¿Has visto? Porque tienes unas obligaciones, amado. No puedes estar perdido en la casa. ¿Te das cuenta? Porque el hijo mayor solo pensaba en sus bienes y no pensaba en los bienes de nadie. Edu, no pares ahora que ya termino. Alabado sea tu nombre. Te amo, papá. Disfruto siendo cristiano, es lo mejor que te puede pasar. Ven aquí, disfruta con tu iglesia. ¿Cuánto le encantaría tener este templo? Vamos a salir el año en bendición. Vamos a entrar el año con una mente renovada. Vamos a crecer en todo, vamos a ser mejor persona, vamos a ser más detallistas, más serviciales, que no estemos perdidos en la casa. ¿Cuántos han entendido el espíritu de la palabra? Dale un fuerte aplauso al Señor.